Todas las reencarnaciones transcurren al mismo tiempo. Todas las existencias de la misma persona coexisten a la vez, en planos paralelos. Se superponen el uno al otro. A esto se le llama multitemporalidad. Estás visualizando todos los tiempos a la vez. Pasado, presente, futuro, pretérito, copretérito, poscopretérito, posfuturo, todos a la vez. En un bloque de tiempo, que es una vida en particular, se llama Jane y John. Este es marzo del 75, la ciudad de Nueva York. Llega un hombre que es bartender y llega un chico. Y el chico le empieza a platicar su vida. Empieza a platicar su vida desde que es niña, desde que es adolescente, cómo quisieron reclutarla, pero al final no la reclutaron por un problema médico. Pero como en el mismo tiempo tuvo un problema con una chica y discutieron y se pelearon en el reclutamiento, pues le dijeron que fue por esa causa. Pero en realidad fue otra causa, fue una causa médica. La chica pues se busca la vida, Jane se busca la vida y empieza a tomar clases de noche. Empieza a tomar clases de noche y en una de esas noches conoce a un chico. Y ese chico la deja embarazada, se larga y ya no hay manera. La deja embarazada. Pero se la roban del hospital y Jane se queda desconsolada. Jane se queda desconsolada y le dicen que ella tiene un problemilla. Tiene un problemilla porque es hermafrodita. Nació con los dos aparatos el femenino y el masculino. A la vez, los tiene los dos. Pero por la hemorragia que sufrió de la cesárea, al tener a la niña, ya solo que le iban a hacer muchas operaciones para cambiarle de sexo. Pero el aparato masculino le funcionaba, iba a funcionarle con el tiempo. Y le sacaron la matriz, le tuvieron que extirpar la matriz. Siguió todo un proceso para hacerse hombre. Todo esto se lo está platicando al bartender, ¿vale? El bartender le dice, ¿qué tal si tuvieras enfrente a ese hombre que te fastidió la vida a tope? Lo mataría, dice, lo mataría, fijo. Bueno, pues le dice, te voy a dar la oportunidad de que lo mates. Vamos allí, porque estoy siguiendo, mi real trabajo no es ser bartender, es ser un viajero en el tiempo, un poli del tiempo. Así que vamos a regresar para que lo mates, porque creo que ese es un futuro, en el futuro va a ser un terrorista. Total, que se da cuenta que el que se robó la niña fue él, pero una vez cuando ya se convirtió en hombre y se cambió el nombre a John, se da cuenta que el terrorista también era él. Se da cuenta que la niña que se robaron fue él mismo en el tiempo pasado. O sea que sí se puede ir a todas las etapas del tiempo. Sí se puede ir. Esto es posible gracias a los agujeros de gusano. Atravesar agujeros de gusano es viajar instantáneamente. El espacio-tiempo en forma tubular termina en una singularidad. Esta misma construcción se tiene en algún otro lugar del espacio. Estos dos tubos conectados de tal manera que ya no tienen una singularidad, sino un tubo que conecta el espacio-tiempo con otro espacio-tiempo. Esto es un agujero de gusano, es un puente que conecta de una parte del espacio-tiempo a otra. Entre un electrón y otro es posible que estén conectados entre sí, y esto requiere la transferencia de información instantánea entre sí, o más rápido que la velocidad de la luz. Las partículas están conectadas a través de un agujero de gusano. Es una simulación en un laboratorio, esto que vemos aquí. El comportamiento de un agujero de gusano de partículas entrelazadas cuánticas en el espacio-tiempo con masa o energía se introduce en un agujero de gusano
su efecto gravitacional lo cierra de inmediato. En medio. Necesita alguna forma de energía negativa o ya sea positiva, masa positiva, para dar una fuerza contra el colapso gravitatorio de agujero de gusano. Un campo eléctrico que se propaga puede mantener abierto un agujero de gusano cuántico. Hay 7 qubits, se usan para simular un agujero de gusano. Los 7 qubits constan de 7 pares de partículas. Un conjunto de partículas actúa como la entrada del agujero de gusano y el otro conjunto de partículas entrelazado actúa como la salida. De entrada se llama sonda, el de la salida es referencia. Tenemos una entrada y una salida. La información de la sonda se transfiere a la salida del agujero de gusano, que tenía las 7 partículas del otro lado. Se descifró y se entró en una sola partícula. Dentro del agujero de gusano se descodifica la información que se envía y llega encriptada, pero después vuelve a recuperarse la misma información. Lo que comúnmente se cree que es pasado, presente y futuro es inexistente. Son fotogramas pegados uno tras otro y dan la sensación de movimiento, como en un DVD que tienes grabadas muchas escenas, escena tras escena tras escena, y al final son muchísimas escenas grabadas en un espacio que es el DVD. El espacio del DVD es información de imagen y sonido. Está guardada, es un bloque de información que está guardado en el DVD. Ahora, el DVD lo pones en un reproductor de DVD y con el mando a distancia o el control remoto le puedes pausar, adelantar a diferentes velocidades, a velocidad rápida, media, muy lenta. Le puedes subir el volumen, bajar el volumen. Estás manejando, tienes acceso en la mano, tienes acceso a ese bloque de información, de fotones, de luz, que es información de imagen y sonido. Es un bloque de información. Recortamos una dimensión del espacio-tiempo. Vemos una porción bidimensional en un instante dado del tiempo. Se apilan instantes sucesivos para que el tiempo se convierta en una tercera dimensión. Cada porción es el mismo universo en un instante particular y evoluciona de una porción a la siguiente. Solo experimentamos una porción a la vez y pensamos que el universo es esa porción, es el que existe actualmente, es lo que pensamos. Imaginemos otra perspectiva desde fuera del espacio-tiempo, en la que toda esta estructura existe. Imaginémonos fuera. El tiempo es solo una dimensión como el espacio y solo observamos un flujo de tiempo. Si se reproducen todas las porciones en secuencia, como un libro animado, el libro animado del universo de bloques debe moverse en la dirección correcta para ver fenómenos emergentes como causa y efecto, patrones de estructura, información en evolución. Esto es la experiencia consciente que emerge en la evolución hacia adelante de patrones de información en el cerebro. Lo opuesto es el presentimiento. Este postula que solo el instante actual tiene una existencia significativa. El pasado se borra y el presente no se ve. El bloque en crecimiento es el choque del presente. Este crea el universo del bloque a medida que avanza, tejiendo el pasado de la nada. Cualquier evento distante ya está en el pasado cuando lo vemos. El universo de bloques que se percibe con un cono de luz, las señales de este cono han tenido tiempo de llegar hasta nosotros. El límite del cono contiene los caminos de las señales de la velocidad de la luz. Cualquier evento que ocurre en el cono representa el universo que vemos alrededor, transportando a nosotros por la luz. Cualquier evento por encima de ese cono es invisible en el presente.
tendríamos que esperar hasta que nuestro cono de luz se mueva hacia arriba, abarcándolo. Toda la porción de tiempo del presente no es observable en un presente, lo cual significa que a medida que pasa el tiempo, te mueves hacia arriba, fijo en un espacio, moviéndote solo a través del tiempo. Mientras esto ocurre, las señales empiezan a llegarte desde el intervalo de tiempo que intenta mapear sucesivos rayos de luz constantes, sucesivos uno tras otro, procedentes de partes más distantes de este intervalo de tiempo. Llegan uno tras otro, ampliando la visión. Si te parece que alguien se equivoca, ocurre lo siguiente. Corren los dos hacia un conjunto de señales entrantes y se alejan de otro. Al mismo tiempo, toda su percepción de la red espacio-temporal se deforma debido a su movimiento. El observador en movimiento construye un mapa distinto de ese segmento de tiempo. Define el presente de manera diferente a la tuya. Es posible que otro observador en esta porción de presente, pero que tú no estés en la de ellos. El bloque es visto diferente dependiendo de la velocidad del observador. El experimento de la doble rendija demuestra que el espectador modifica la realidad, pasa la onda etérea a partícula, a materia, dándole masa. La parte pasa de onda, de ser una sola cosa, pasa a partirla. Para ir fuera de ello y que no se parta, que no se haga partícula, que no se haga en miedo, porque de ahí empieza, de la división empieza el miedo. Hay que actuar con amor en la onda, ser en el uno para asimilar dicho hecho. La mente sujeta a 5 sentidos te dirá que esto es imposible. En la experimentación de la doble rendija, cuando se observa o cuantifica el fotón o rayo de luz, pasa al otro lado de la rendija como partícula, se parte al cuantificar, se divide. Se percibe una división, mas solo es la percepción y las ondas colapsan. Después de la rendija se coloca un cristal, se divide un solo fotón en un par de fotones entrelazados, con la mitad de energía cada uno del original. Y esto se hace para cada fotón, que viene de la rendija izquierda o la derecha. El camino desde la rendija superior hasta el detector 1, que el detector 1 es una persona, un ojo o una cámara, es diferente al camino desde la rendija inferior, la de arriba y la de abajo. Se conoce en qué dirección se encuentra la información del fotón. La información del patrón que aparece en el detector 1, del otro lado, una vez que ya se vio, siempre será un patrón extendido, no un patrón de interferencia. ¿Por qué se ilustra que cambia dependiendo de los otros detectores, de los otros mirones, de las otras cámaras? Si seguimos el par entrelazado desde la rendija superior, la de arriba, golpea un conjunto de divisores de haz que dirigen aleatoriamente el fotón al detector 2, 4 o 5. Si el fotón va al detector 2, muestra un patrón extendido porque se conoce la información de su trayectoria, ya que el fotón solo podría haber venido de la rendija superior, la de arriba. De manera similar, el par entrelazado de la rendija inferior, la de abajo, golpea un conjunto de haz que dirige aleatoriamente al detector 3, 4 o 5. ¿Qué sucede con el resto de fotones entrelazados en el resto del aparato? Si el fotón va más al tercer detector, también mostrará un patrón extendido, porque se conoce la información de la ruta. Solo podría venir de la hendidura inferior. Se borra la ruta de los fotones o la información de dirección en los dos casos. Los patrones que se ven en 4 y 5 siempre serán patrones de interferencia. Los fotones que no terminan en 2 o 3, sino en el detector 4 y 5, estos fotones se meten en un conjunto de instrumentos ópticos que fusionan el haz de luz, recombinándolo.
Este gráfico es lo que se vería en el experimento de la doble rendija sin dispositivos de medición, sin mirones, sin cámaras. Los dos patrones de interferencia de 4 y 5 se parecen a esto, a lo verde. Si se cambian los patrones de interferencia en el 4 y 5, se obtiene un patrón extendido sin interferencias, si se sobreponen. Lo que hace el borrador cuántico es crear dos muestras de la imagen completa, sin interferencias, que individualmente muestran interferencias, pero no muestran interferencias cuando se combinan. El patrón decisivo, si se combinan todos los patrones, los 2, 3, 4 y 5, se obtiene exactamente el mismo patrón. Cada par entrelazado que termina en D1 tiene un par correspondiente que termina en uno de los 4 detectores. Entonces, no se cambia el pasado así. Lo que realmente se hace es en un futuro. Se elige una muestra de los datos que generaste ya en el pasado. Hoy en día te encuentras a la vez en el tiempo de la Inquisición, en el tiempo de la construcción de la Torre de Babel, en la época industrial, en la época de los 80s, en el hoy y en el 2050. Es un suponer, no tiene que ser fechas exactas, pero es para que se den una idea. Para el alma no hay tiempo. Rabbi Shimon Bar Yochai, en la cueva donde se encontraba recluido, recibe a Moisés, quien le relata la historia del momento en que se le entrega la Torá. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo es eso? Le estás platicando cosas que no son de esa época. ¿Cómo lo estás haciendo? Pues porque para el alma no hay tiempo. A esto se le llama bilocación del alma. En la festividad de Pesaj, Elías Naví, que hoy es San Dalfón, el jefe de las puertas celestiales, se presenta en todas las mesas a la vez, donde se bebe el vino. Ya dijimos qué es lo que significa el vino. El vino es el secreto. Estás tomando el secreto. Existe un hilo conductor que ayuda a conectar con todas las vidas a la vez. El alma no es materia, es como un pensamiento o sentimiento. El pensamiento viaja más rápido que la velocidad de la luz.